Vamos a comenzar y quiero comenzar con una imagen. A ver si alguien conoce a esta chica que traje para compartirles hoy. Creo que todos la conocen, ¿no? O la mayoría. ¿Cuántos no la conocen? A ver, ¿alguien no la conoce? Mirá, los chicos más jóvenes, muy bien. Bueno, esta chica es una chica que falleció hace un tiempo. Se llamaba Silvina Luna. Para aquellos adolescentes probablemente no lo sabían, ella participó en una de las primeras ediciones de Gran Hermano y a partir de ahí empezó a recorrer o a hacer un camino en los medios, en la televisión, y en ese momento todavía no había internet como hay hoy, no había YouTube ni nada de eso, entonces empezó a desarrollarse en la tele tradicional de alguna forma. Como se ve, una chica muy linda, salió segunda, creo que si no me equivoco, en esa primera edición, creo que fue la primera o la segunda edición de Gran Hermano, y la realidad es que tenía todas las condiciones como para poder proyectar una carrera en la televisión. Era bonita, carismática, ya era conocida, sin haber redes sociales ni nada de eso, pero a pesar de todo eso, ella desde muy joven comenzó a hacerse todo tipo de cirugías. Se hizo liposucciones, se hizo siliconas, se puso siliconas en el cuerpo, en los pechos, se hizo operaciones en la cara de distinto tipo, hasta que la última operación que se hizo fue una gluteoplastía, ¿sí? Que tiene que ver con rellenarse la cola, y en esa última operación tuvo una mala praxis, y esa mala praxis le trajo consecuencias en sus riñones, y su salud se deterioró tanto a causa de esa mala praxis en esa última operación que terminó falleciendo a los 43 años. 43 años y esta chica falleció. Creo que fue el año pasado, me parece, o el anterior, el año de su deceso. Y la pregunta que me hacía cuando escribía esto es, ¿qué nos lleva o qué la llevaba a hacerse todo eso? Y la primera respuesta que podemos dar a eso es buscar un cuerpo perfecto. Quería tener un cuerpo perfecto. Me imagino que si le pudiéramos preguntar y retroceder el tiempo y le preguntáramos por qué hacía eso, muy probablemente sería porque buscaba tener el cuerpo perfecto. Y la realidad es que este deseo de perfección hace sentido en el mundo que vivimos, el mundo que nos rodea. Hoy vivimos un mundo que está en constante búsqueda de la perfección. Y algunos que buscan la perfección lo convierten en una obsesión, como era el caso de esta chica, ¿no? Porque nunca están conformes con lo que consiguen y siguen buscando. Se busca el trabajo perfecto, el cuerpo perfecto, la familia perfecta, la vida perfecta, el éxito, ¿no? Como hablábamos la semana pasada, el éxito, quiero una vida perfecta, una vida de ensueños. Y todo esto de las redes sociales como que exacerba en ese sentido esa búsqueda acerca de la perfección. Lo interesante, mi hermano, respecto a esto, es que esta búsqueda de la perfección no queda en el mundo, no queda en las cosas de la tierra, sino que también se traslada de las puertas para adentro, dentro de la iglesia. Nosotros hemos crecido dentro del camino del Señor y hemos visto mucha gente pasar que vive su vida cristiana buscando la iglesia perfecta. Entonces se conocen, ah sí, esa ya la conozco, esa iglesia ya fui, esa ya fui. Esa ya fue. Entonces se van de una iglesia a otra, peregrinan de una iglesia a otra porque buscan la iglesia perfecta. La iglesia donde todos sean buenos, donde nadie se equivoque, donde todos sean cristianos, maduros, crecidos, donde todos se muevan de la manera que no haya nada que poder criticar de alguna forma, ¿no? Donde todo sea color de rosas. Pero la realidad, mi hermano, que la perfección, como lo he enseñado en algún momento también, en esta tierra no existe. Y tampoco existe en la iglesia. Porque la iglesia, esto que somos nosotros, está compuesta por hombres y mujeres imperfectos, por lo cual nunca va a poder ser perfecta. Ahora, si bien la Biblia no habla de una iglesia perfecta, porque sería una imposible, sería una utopía, sí nos muestra que la iglesia puede ser una iglesia sana. No perfecta, pero sí sana. Y hoy quiero hablarles justamente de esto, iglesia, de cómo es una iglesia sana. Porque la pregunta es, ¿y cómo es, pastor? ¿Qué características tiene una iglesia sana? Bueno, hoy vamos a descubrir a través de la palabra del Señor
más específicamente de la escritura de Pablo, de una carta de Pablo, vamos a escribir cómo son las características de una iglesia sana, que distinguen de aquellas que no lo son. Y titulé el mensaje de hoy, Una iglesia sana. Y te quiero invitar a que me acompañes a Efesios capítulo 4, verso 1, para descubrir en esta mañana cuáles son las características, algunas características que muestran una iglesia sana y que nosotros como iglesia debemos tener para poder considerarnos una iglesia sana. Cuando lo tienen me dicen un potente amén y comenzamos a leer todos juntos. Muy bien, leemos en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 4, verso 1, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, versión NTV, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes, amables, pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Vamos a dejar en pausa acá un minuto para ver un poquito el contexto antes de poder profundizar. Esta carta está escrita por el apóstol Pablo a una iglesia. La iglesia que se encontraba ubicada en la ciudad de Éfeso. Esta carta se llama Carta a los Efesios. La carta es una carta breve de solamente 6 capítulos. Los primeros 3 podríamos dividirlo en 2 partes porque los primeros 3 capítulos Pablo va escribiéndole a la iglesia acerca del llamado a ser cristianos, del llamado de seguir a Jesús, del llamado de seguir en el camino del Señor. Y los últimos 3 capítulos, donde comenzamos a ver ahora, porque estamos viendo el 4, 5 y 6, nos hablan del andar cristiano, del llamado del andar cristiano, de cómo debería ser el andar cristiano de acuerdo a la palabra del Señor escrita en esta carta. Y dentro de las primeras indicaciones que vemos o que acabamos de leer, encontramos que en este primer capítulo de esos últimos 3, en el 4, comienza diciendo que dentro del camino del Señor es importante que caminemos en 4 cosas: humildad, paciencia, tolerancia entre los hermanos y amabilidad. Todo esto debe ser parte de la iglesia. ¿Cuántos entienden que tiene sentido esto? No nos podemos estar agarrando a las piñas dentro de la iglesia. Debemos tolerarnos, amarnos unos a otros, y eso es lo que dice Pablo aquí. Pero hoy no voy a ir por ese lado, porque ese lado tiene más que ver con el lado personal, particular de cada uno, sino que me quiero centrar en lo que dice Pablo a continuación para poder explayarme en algunos minutos. Y aquí es donde encontramos 4 características que según Pablo le decía a la iglesia de Éfeso que debían tener para ser una iglesia conforme al corazón de Jesús, conforme al corazón del Padre. De alguna manera una iglesia sana. Y le deja 4 características que tiene una iglesia sana. Porque si no lo sabían, hay iglesias que están enfermas. Pero eso sería motivo de otro mensaje y no se los puedo contar en esta mañana. Pero vamos a meternos de lleno en la primera de las características que nos muestra Pablo de una iglesia sana. Verso 3. Pablo dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. La palabra clave es unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. La primera característica, mis hermanos, de una iglesia sana, acorde al modelo de Jesús, acorde al modelo bíblico, es la unidad. La unidad es parte y es una característica de una iglesia sana. Hay algo interesante porque cuando Dios decide formar la iglesia o cuando la iglesia comienza, Dios derriba la primera gran grieta que existía entre los seres humanos, que eran los judíos versus los gentiles. La primera grieta no es la de nuestro país. La primera grieta fue entre los judíos y los gentiles. Tal es así que generó una diferencia. Por ejemplo, Pablo fue llamado a los gentiles, por eso su ministerio, cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta que ocurre por fuera del territorio judío.
Él evangeliza Roma, Italia, Chipre, por eso hace viajes misioneros, porque su misión estaba con los que no eran judíos, es decir, los gentiles. Pero Pedro se plantó y se pudrió en un momento, y hubo una diferencia bastante grande, porque Pedro no lo veía así, él creía que el mensaje de Dios era solo para los judíos, hasta que recibe una visión y un poco se clarifica su historia, pero el punto es que Pedro se quedó con los judíos y Pablo se fue a los gentiles. Pero lo interesante es que la misión de la iglesia estaba derribando esa barrera, porque el mensaje de Dios era para los judíos y para los gentiles. Por eso nosotros estamos acá. Si no, tendríamos que estar con el kipá solamente. Los judíos. Ahora, esto es interesante, mis hermanos, porque hoy más que nunca vemos esta realidad replicada en nuestra sociedad. Si bien esta palabra está escrita hace miles de años, encontramos que hoy más que nunca vivimos en un mundo que está dividido. Un mundo donde existen todo tipo de grietas. Los negros con los blancos, las mujeres con los varones, derecha, izquierda, capitalismo versus comunismo. Nos encontramos llenos de grietas, de divisiones. Hay un espíritu de división. Pero lo importante de destacar en este punto es que el problema al cual hacía referencia Pablo y por qué estaba diciendo que la iglesia debía ser unida es porque el espíritu de división que existe en el mundo no debe entrar en la iglesia. Si uno estudia la historia de la iglesia, que esto se ve en el Instituto Bíblico, en la materia Historia de la Iglesia, vamos a conocer que hasta el año 1517, la iglesia o la comunidad cristiana, toda en su totalidad, formaba parte de la iglesia católica. Pero en 1517, el 31 de octubre de 1517, hubo un hombre llamado Lutero que se separó de la iglesia católica y constituyó lo que fueron los protestantes, de donde venimos todos nosotros, los bautistas, presbiterianos, anglicanos, evangélicos. Todos salimos de ese momento. Ahora, esa separación tuvo sentido. ¿Por qué? Porque la iglesia en ese momento era algo que no era bíblico. Era algo que estaba lejos del evangelio que Jesús había enseñado. Entonces, cuando Lutero descubrió que la iglesia, de acuerdo a la Biblia, era otra cosa, dijo: yo me voy de acá, y plantó las 95 tesis y se separó de la iglesia católica. Ahora, hay separaciones como esa que tienen sentido en la historia. Porque cuando se están haciendo las cosas mal, uno no puede quedarse callado, no puede quedarse convalidando lo que está mal, y es lo que hizo Lutero. Pero a lo que va Pablo es las pequeñas cosas que hay dentro de la iglesia y que provocan divisiones. Pablo habla justamente contra eso. Por eso él dice con total claridad: iglesia, escribiéndole a los efesios y a nosotros también, nosotros dentro del camino del Señor tenemos un solo Padre, todos, un solo Dios, tenemos un solo Señor, tenemos un solo bautismo, tenemos una sola fe y tenemos un solo Espíritu. De alguna manera lo que estaba diciendo Pablo es: muchachos, ustedes pueden pensar cualquier cosa, pero en definitiva lo que más importa es que todos tenemos y adoramos a un solo Dios. La unidad, mis hermanos, no es simplemente la obra del Espíritu Santo, sino el instrumento por medio del cual el Espíritu Santo trabaja en el corazón de la gente. El Espíritu Santo es quien une la iglesia, hace de nosotros una unidad, una sola cosa, que es la iglesia. ¿Y por qué debe haber unidad, mis hermanos? Porque como veíamos antes, todos los cristianos, vos y yo, somos hijos de un mismo Padre. Por eso nos decimos hermanos. A veces uno dice: mi hermano, ¿por qué dicen hermano? Y claro, somos hermanos espirituales. Somos hijos de un mismo Padre. Nuestro hermano mayor es Jesús. Y no solo eso, todos tenemos un solo Señor. Adoramos al Señor, al Creador de los cielos y la tierra. Y tenemos un mismo espíritu. No tenemos distintos espíritus. No, vos tenés un espíritu y yo tengo otro. No. Todos tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Por todas esas razones somos hermanos. Y debemos caminar como hermanos en unidad. Pero lo interesante es que a pesar de todo eso,
hay mucha dificultad en la iglesia para permanecer unida. Es fácil discutir, mis hermanos, en la iglesia, es fácil dividir, es fácil comenzar un grupo propio con aquellos que me llevan bien o que me llevo bien. Hoy nos encontramos con denominaciones que se pelean porque existen, porque algunos creen que existen y otros no existen los milagros. Nos encontramos en iglesias donde alguno cree que es mejor que el pastor que Dios puso en ese lugar y se lleva a la mitad de la iglesia y arma ahí una iglesia aparte. Existen las divisiones y Pablo de alguna manera estaba escribiendo estas palabras para poder combatir eso y dando a entender la importancia que exista unidad dentro de la iglesia. Ante esto es importante recordar las palabras de Jesús. Juan capítulo 17, verso 21 al 23 dice, el Señor oraba al Padre y le decía, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, como cantábamos hace unos minutos. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy con ellos, yo estoy en ellos, y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Jesús, un poco antes de ir a la cruz, decidió hacer esta oración para marcar la importancia de que la iglesia, su iglesia, permanezca unida. Lograr la unidad, como veíamos recién, no es fácil, requiere esfuerzo, y por eso Pablo dice que mantengamos la unidad del Espíritu mediante un vínculo de paz. Ahora, la conclusión de este primer punto es que más allá de las diferencias, mis hermanos, estamos llamados a mantener la unidad con mi hermano, porque todos tenemos un mismo Padre, un mismo Dios, un mismo Señor y un mismo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? La primera característica entonces que distingue a la iglesia de Cristo es la unidad. Pero sigamos adelante, verso 7. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y Él descendió, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. La segunda característica, mis hermanos, de una iglesia sana es la diversidad. La diversidad. Esta palabra ha sido cooptada de la misma manera que el arco iris, con toda esta ideología de LGTBIQ y toda esa putrefacción. Pero la realidad es que con nosotros como personas y como cristianos no podemos darle esa palabra al enemigo, sino que tenemos que defenderla. Porque dentro de la iglesia sana debe haber diversidad. La palabra nos muestra diversidad. La unidad que veíamos anteriormente, mis hermanos, en el primer punto, no significa uniformidad. No significa ser iguales. No significa que todos tenemos que ser iguales dentro de la iglesia. No hay dos personas que tengan la misma función. No significa que deben haber clones. Que todos hablen igual, que todos se vistan igual, que todos caminen igual, que todos digan lo mismo. Muchas veces creemos que la iglesia se trata de eso, de mimetizar a las personas, ¿no? Y cuando vienen, convertite a como estamos nosotros, ¿no? Entonces le decís, sacate ese pantalón, ponete la pollera, ponete la corbata, porque todos tenemos que estar iguales. Y están todos iguales. Pero esa no es la uniformidad o no es la unidad de la cual habla la palabra, porque la palabra nos muestra diversidad. Como les decía, cada miembro tiene una función. No hay dos miembros iguales. No hay dos que tengan exactamente la misma función. La parte que cada uno de nosotros debemos llevar adelante es conforme al don de Cristo que Él haya depositado en nosotros. En pocas palabras, en el reino de Dios hay diversidad. Eso significa, ¿saben qué? Que mis hermanos, todos dentro del camino del Señor somos diferentes.
Somos todos diferentes. Y esta diferencia comienza desde la creación, porque ni siquiera la huella de nuestras manos es igual unos con otros. Fuimos creados distintos. Y esa diferencia se mantiene dentro del camino del Señor. Los dones fluyen y se imparten de manera distinta en cada miembro de la iglesia. No somos todos iguales. Somos llamados a distintas tareas y a distintas funciones. Por eso, en otras palabras, Pablo habla de cuerpo, donde el cuerpo tiene distintos huesos, tiene distintos órganos, tiene distintos elementos, tiene distintos funcionamientos. Cada miembro del cuerpo tiene distintos dones dados por Dios para ejercer su ministerio. Y la palabra ministerio significa, en el griego, servicio. Tal como dice aquí la palabra, algunos han sido llamados a ser apóstoles, otros a ser profetas, otros a ser pastores, otros a ser evangelistas y otros a ser maestros. Estos son los 5 ministerios a través de los cuales se va desarrollando la obra, se va desarrollando la iglesia. Estos también son conocidos en teología como los dones del Hijo. Hay dones del Padre, dones del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los dones ministeriales, los dones del Hijo. Por todo esto, iglesia, la iglesia no es donde todos son iguales. Si estás yendo a una iglesia o si estás viviendo en una iglesia donde todos son iguales, hay algo que está fallando. Porque la iglesia bíblica es una iglesia de diversidad. Es una iglesia donde hay personas diferentes, pero como que veíamos antes, se unen en un fin en común, que es extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Por eso, mi hermano, en vez de renegar porque tu hermano es diferente a vos, tenés que gozarte, porque Dios le dio a tu hermano lo que a vos te falta. Y tu hermano puede hacer lo que vos no podés hacer. Entonces, en vez de pelearte y de discutir porque vos querés que sea igual a vos y él quiere que vos seas igual a él, complementate y aprovechá las diferencias que él tiene con vos y las cosas que él puede hacer de manera distinta a como las haces vos, para en conjunto fortalecerse y adorar al Señor de la misma forma o de la mejor manera que lo podemos hacer. No sé si alguien lo recibe conmigo esto. De eso se trata, mi hermano. Dale un aplauso al Señor. Pero sigamos adelante porque esto todavía queda mucho para cortar. Verso 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Cristo y edifique la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos, acá está la palabra clave, maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. La tercera característica, mis hermanos, de una iglesia sana es la madurez. El desarrollo de la madurez. El propósito de los dones que veíamos antes, que Jesús repartió para que su iglesia crezca, para que su iglesia se desarrolle, es justamente para eso, es para edificarnos mutuamente y que de alguna manera maduremos en el camino del Señor. Todos nosotros. Y fuéramos creciendo, vayamos madurando en el camino del Señor. Hoy nos encontramos en un mundo donde experimenta una crisis de madurez. El síndrome Peter Pan, la película de Disney, donde el chico no crecía nunca, tenía 200 años y era un chico. Y hoy tenemos chicos que se creen Peter Pan, tienen 45 años y están en la casa, no jugando a la Play. No quieren madurar. No, casarme ni a palo, ponerme de novio no, ni a palo, trabajar no, ni a palo. Va de retro Satanás, te dicen, no, trabajar. No, ¿qué voy a hacer? Estudiar, no. Yo quiero tocar la guitarra todo el día, como cantaban los auténticos. Vivimos en una crisis de inmadurez, donde nadie quiere crecer.
como hablábamos la semana pasada, donde nadie quiere asumir un compromiso. Por eso no quieren crecer, porque crecer es parte de asumir compromiso. Pero esto que se ve alrededor nuestro en el mundo, hoy más que nunca, es algo que no debe verse dentro de la iglesia. Porque tal como vemos en esta parte del pasaje, Pablo nos habla de la importancia que construyamos una iglesia que vaya madurando. Una iglesia sana va creciendo y va madurando en cada uno de sus miembros. Cada persona llega en un determinado momento a la iglesia y obviamente va a partir de 0, otra va a estar en otro momento, en el momento 4, otro va a estar más madura en el punto 6, pero el punto es que cada uno vaya madurando en el camino del Señor. Eso es lo que plantea Pablo aquí. Y es interesante, me ponía a pensar en esto cuando lo escribía, que muchos piensan que el tiempo te da madurez solamente. Y es cierto que hay bendición y sabiduría en la gente grande, en los adultos mayores, en los ancianos, pero, entre paréntesis, yo le pondré un pero, siempre y cuando hayan aprendido en su vida. Siempre y cuando hayan madurado en su vida. Y muchas veces esa idea también se traslada a la iglesia, porque encontramos gente y dice, pastor, yo tengo 25 años de creyente. Ok, pero ¿maduraste para los 25 años de creyente que tenés? ¿O si entra uno nuevo está igual de inmaduro que vos con 25 años de creyente? El tiempo dentro de la iglesia no te hace madurar. Como siempre digo, como nacer en una panadería no te convierte en panadero. La madurez es algo que se ejerce y se produce dentro del corazón de los cristianos que quieren madurar, que entienden esta palabra. Por lo cual, no basta solo con envejecer dentro de la iglesia, mi hermano. No basta solo con contar años de creyente. Y hoy cumplí 20 años de creyente. No basta solo con eso, mi hermano. Necesitamos madurar espiritualmente para poder ser una iglesia sana. ¿Y cómo se madura? A través de nuestra relación con Jesús. Cada vez que nosotros cultivamos una mayor relación con Él, estudiamos más las Escrituras, nos acercamos, servimos al Señor, nos ponemos en el camino de Dios, eso va a empezar a producir madurez en nuestro corazón. Hablaba el otro día con los líderes la importancia de entender esa palabra que Jesús habla, donde justamente nos muestra que el Padre es un labrador y que Él poda las ramas para que puedan dar más fruto. Cuando las ramas empiezan a dar más fruto significa que están madurando, que están creciendo, que están avanzando en el reino de Dios. Por lo cual la madurez forma parte de la iglesia que Dios pensó que cada uno seamos nosotros, una iglesia sana para la gloria de su nombre. No sé si alguien dice amén conmigo. Y para poder cerrar, verso 15. En cambio, hablemos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está lleno, sano de amor. Está sano y lleno de amor. La cuarta característica de la iglesia sana, mis hermanos, es el crecimiento. El crecimiento. Veíamos la unidad, la diversidad, la madurez y el crecimiento. Y esta última característica tiene una estrecha relación con la anterior, con la madurez, porque van de la mano. Como alguna vez lo expliqué, mi hermano, todo ser vivo que está sano crece. Sea un perrito, una planta o una iglesia. Todo ser vivo que está sano crece, y si no crece es porque está enfermo en algo, está experimentando algún problema. Por eso también las iglesias sanas crecen. Las iglesias sanas se desarrollan. Las iglesias sanas crecen y a veces crecen
de la manera que nosotros tal vez no esperamos que crezcan o no creemos que van a crecer, como pasa en una familia. Por ejemplo, un padre, una pareja, un matrimonio, unos papás pueden criar a sus hijos y que el chico empieza a desarrollarse y empieza a crecer y empieza a madurar, y ellos tal vez tenían una visión para la vida de sus hijos, que se puedan criar, que puedan, no sé, vamos a suponer que tenía un negocio el papá y bueno, que el día de mañana se haga cargo del negocio y continúe lo que hizo el padre, pero de repente el chico cuando crece te dice: papá, me voy a vivir afuera. Tal vez no era lo que el padre esperaba, pero no significa que no haya crecido y que no haya madurado. El crecimiento muchas veces se da de maneras que nosotros no esperamos que sea. Y en el camino del Señor sucede de la misma forma. Nosotros como pastores, junto con mi esposa, a través de lo que dice la Escritura, siempre hemos visto y entendido la iglesia como un centro de formación, donde alguien llega, conoce al Señor, se restaura, se capacita y sale a cumplir el llamado que Dios tiene. A veces ese llamado es dentro y otras veces es fuera. Pero eso es una iglesia sana, una iglesia donde la gente puede crecer, puede desarrollarse. Muchas veces uno, tal vez por apego, por alguna otra cuestión, piensa que todos vamos a morir haciendo lo mismo y estando en el mismo lugar. Pero no es lo que vemos en lo que dice recién la Escritura, que la iglesia sana se desarrolla, crece hasta cumplir el propósito de Dios sobre su vida. Por lo cual, mi hermano, una iglesia sana debe estar en movimiento, donde los miembros vayan madurando y creciendo, siendo cada día más como Jesús para bendecir a los demás. No sé si alguien lo cree esto conmigo. A esto estamos llamados, a que podamos crecer para formar parte de una iglesia sana. Y para poder cerrar el mensaje de hoy, como aprendimos al principio a través de la introducción, la iglesia perfecta no existe, porque está compuesta por hombres imperfectos y mujeres imperfectas. Pero sí existe una iglesia sana, que está basada en unidad, diversidad, madurez y crecimiento. Lo interesante es que Dios no pensó una iglesia abstracta para que nadie llegue, sino que el Señor pensó una iglesia donde cada uno de nosotros podemos ser parte y nosotros podamos caminar en ella. Yo no sé ustedes, pero yo quiero seguir siendo parte de la iglesia sana que el Señor quiere hacer. ¿Cuántos están conmigo en esta afirmación? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? Dale un aplauso a Él. Cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos construir una iglesia sana. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso para nuestro Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor.